Empezar el viaje Pokémon. Un mundo lleno de aventuras en el que Pokémon rojo y azul con la primera generación de 151 Pokémon marcaron el comienzo de una de las sagas más queridas de la historia. En este viaje vamos a empezar a debatir cómo podríamos mejorar estas joyas retro para que puedan ser disfrutadas en 2025 sin perder lo que los hizo especiales. En este primer episodio cubriremos los primeros pasos del juego desde el pueblo Paleta hasta la previa de la batalla de gimnasio contra Brook. Comencemos. Empezamos en el pueblo Paleta, el pequeño rincón de Canto donde todo comienza, un pueblo muy estándar al que necesitamos darle más vida, mínimo con 2 casas más y que en la casa Oak de Azul, Daisy y el propio profesor Oak al menos se vean unas escaleras para que no parezca que viven mínimo 3 personas juntas en un buen ambiente, ¿no? Necesitamos también más interacciones y un poco más de historia sobre el mundo Pokémon y la importancia del mundo Pokémon en que te dan los dos NPCs de Pueblo Paleta. Que haya más NPCs explicando un poco más sobre los Pokémon en general y las reglas básicas del juego. Algo que te ayude un poco más a entender el mundo de los Pokémon desde el primer momento de la aventura y no andar dando muchas cosas por sentado. No olvidemos al profesor Oak. Además de esperar que llegues a la hierba alta, también podría estar esperándote en su laboratorio si elegís ir directamente como lo hubiera hecho cualquier persona normal, ya que es lo que tu propia madre te dice que hagas. Y eso también no haría que el profesor Oak sea tan desconsiderado con su nieto, más allá de no saber siquiera su nombre, porque es tu rival, lo está esperando en el laboratorio, como hubiera hecho cualquier persona normal. Y que además el profesor Oak te pida, después de darte tu Pokémon inicial, que vayas a buscar su paquete en la tienda de Ciudad Verde como primera aventura y que no sea algo que haces por entrar en distintos edificios al azar. Pasamos a la ruta 1. La ruta 1 es icónica por el comienzo de la aventura, por su música y por el NPC que te da la poción. Después solo tiene Pichis y Ratatas de nivel 2 al 5 como Pokémon base. La sugerencia es agregar un tercer Pokémon con un 1% o 5% de posibilidades de encuentro para que haya una motivación extra de seguir explorando la ruta y que no sean solo Ratata o Pidgey a más no poder. Podrían ser Mankey, Meowth, alguno de los dos Nidoran. Esto haría que la ruta sea más interesante y motivaría a los jugadores a justamente seguir buscando en los pastizales nuevos Pokémon, aunque sea con un 1% de posibilidad. Me inclino con Mankey. También porque sería un Pokémon muy útil más adelante y sería interesante ya el poder capturar un Pokémon tipo lucha para que se identifique más fácil la diferencia de tipos con respecto al tipo normal y al tipo volador, que son los que tienen tanto Ratata como Pidgey. Mankey lo pondría con, sí, 5% de posibilidades de aparición. Llegamos a Ciudad Verde, que debería ser una ciudad mucho más viva, con más casas, teniendo en cuenta que es la ciudad más cercana a la meseta Anil, más entrenadores en las calles y la ciudad en general debería sentirse más activa, como un lugar que esté en constante movimiento. Si hablamos de entrenadores, sería genial que alguno de ellos te explique la dinámica de los combates, o que haya una escuela mejor construida y no leer desde un pizarrón los cambios de estado, y que si te tomas el trabajo de aprender de esa escuela, por ejemplo, un director te recompense con una TM básica del tipo normal como podría ser rapidez o Swift en inglés. También así aprenderías cómo funcionan las TMs desde el principio y no tendrías que esperar a que te enfrentes a Brook para saber cómo usarlas. Creo que hay otras escuelas Pokémon que en prácticamente todo el resto de las generaciones. Y creo que ese pizarrón en una casa random de Ciudad Verde no queda bien y debería ser mejorado. Después, el bloqueo del viejito que no tomó su café es ridículo, pero entiendo que deba existir para que cumplas con la misión del paquete del profesor Oak y tengas la Pokédex. Es, si se quiere, una forma divertida de hacerlo, de bloquearte el camino, o al menos única en el sentido de desbloquear el tutorial de atrapar Pokémon, además de ser una de las claves para el legendario truco de mi signo. En general, Ciudad Verde debe tener más gente, debe tener un par de casas extra y debe sentirse más viva. Pasamos a la ruta 22. Actualmente esta ruta tiene el segundo enfrentamiento con tu rival y una entrada al camino que nos lleva a la Liga Pokémon. Si bien en ambos juegos
tiene más variedad de Pokémon, ya que podés encontrar a ambos en Nidoran y a Spearow por primera vez. También en Pokémon amarillo podés encontrar a Mankey, también hay Rattata. Aquí sumaría un Pokémon más para atrapar en un pasto que está cerca de uno de los lagos, Poliwag. También con una tasa de encuentro del 5% para poder tener a un tipo agua que no sea tu inicial y poder variar tu equipo con Pokémones de tipos más variados y que no quedes tan atado a la elección del Pokémon inicial que haces en Pueblo Paleta. Siguiendo con esta lógica, en la ruta número 2 nos encontramos con el mismo problema que en la ruta número 1, la falta de variedad de Pokémon salvajes. Con una pequeña excepción. Aquí, además de Pidgey y Rattata, podemos encontrar a Weedle en Pokémon rojo y a Caterpie en Pokémon azul. Pero eso no lo hace realmente interesante. ¿Por qué? Porque en el bosque verde, que está inmediatamente después, a unos pasos, estos Pokémon insectos aparecen en todas partes. Weedle en Pokémon rojo y Caterpie en Pokémon azul. Es decir, la recompensa por explorar esta ruta es nula. Para mejorar esto hay que darle al jugador un verdadero incentivo para explorar y mi propuesta es que en los pastizales opcionales de la ruta 2 puedas encontrar un Pokémon tipo fuego, algo que te ayude a equilibrar tu equipo antes del primer gimnasio y que además refuerce la identidad exclusiva de cada versión. Así que en Pokémon rojo podrías encontrar a Growlithe y en Pokémon azul a Bullpix, en este caso con un 10% de tasa de aparición. De esta forma, desde el inicio del juego, cada versión tendría su propio Pokémon especial y los jugadores tendrían más opciones estratégicas para armar su equipo sin depender tanto del Pokémon inicial. Este cambio no solo haría más emocionante o interesante la exploración, sino que rompería mejor con el condicionamiento que te impone el juego en la elección del Pokémon inicial, permitiendo que los jugadores tengan mucha más libertad para construir un equipo variado desde el comienzo de la aventura. Pasamos al Bosque Verde, donde nos encontramos con algo interesante. Este lugar, de hecho, funciona muy bien como el primer dungeon o laberinto del juego. Los cazabichos cumplen perfectamente su rol como entrenadores principiantes al introducirnos al tipo bicho. La distribución de los Pokémon salvajes me parece bastante acertada. En Pokémon Azul es más fácil encontrar a Caterpie y Metapod, mientras que en Pokémon Rojo sucede lo mismo con Weedle y con Kakuna, con una pequeña posibilidad de encontrar al Pokémon insecto contrario, tal vez bastante baja, pero siento que tiene esa motivación para seguir explorando el bosque verde. Por supuesto, también tenemos la inclusión de Pikachu con una baja tasa de aparición, lo que le da un valor especial para tener un tipo eléctrico, un Pokémon distinto, pero hay detalles que se podrían mejorar. Por ejemplo, la frecuencia de encuentros con Pokémon salvajes. En el bosque verde es mucho más baja que en las rutas anteriores, y si bien esto facilita la navegación por el bosque, también reduce mucho la emoción de encontrar nuevos Pokémon. Para mejorar eso, aumentaría ligeramente la tasa de encuentros salvajes para incentivar la exploración y el entrenamiento de tus propios Pokémon en el bosque verde y además incluiría un Pokémon más antes de llegar a Ciudad Plateada y enfrentarnos a Brock. Aquí es donde entran en juego los Pokémon de tipo planta. Mi propuesta es que en Pokémon rojo puedas encontrar a Oddish y en Pokémon azul a Bellsprout, pero con una tasa de aparición de tan solo el 1%, lo que haría que explorar el bosque tuviera un incentivo mayor, recompensando a los jugadores más curiosos y al mismo tiempo permitiéndoles obtener un Pokémon planta antes del primer gimnasio, así como ya tienes la posibilidad de obtener un Pokémon fuego y un Pokémon agua, además de tu Pokémon inicial. Con este cambio se reduce la influencia de la elección del inicial en el desarrollo del juego, al menos al comienzo, dándoles más opciones estratégicas al jugador desde el principio, y así el bosque verde no solo sería un obstáculo, un laberinto, sino un verdadero lugar de descubrimiento y preparación para lo que viene. Ciudad Plateada es una ciudad que para ser la segunda que hay en el juego y el hogar del primer gimnasio, creo que está bastante bien, es más grande, tiene algunas cosas que podrían agregarse. Sí, alguna que otra casa donde se explique el lore del primer gimnasio o de los líderes de gimnasio. También tenemos al NPC con la explicación de cómo funciona el repelente, que me parece bastante bien. Por supuesto, el gimnasio de Brook y también el museo. Si tuviera que modificarle algo para hacerlos más sencillo y más interesante, sería que el NPC que te retiene en Ciudad Plateada hasta que no le ganes la medalla a Brook no sea algo tan genérico como que Brook está buscando nuevos oponentes.
pues por eso no te dejan salir y no tiene mucho sentido. Podría inclusive el mismo NPC decir que el profesor Oak le pidió que no te deje pasar hasta que no tengas tu primera medalla, como para incentivarte a ser un mejor entrenador Pokémon. Después podría haber más NPCs que te hablen de Brook, de los líderes, de cambios que te genera, por ejemplo, obtener tu primera medalla, que una vez que obtengas esa primera medalla haya algún evento en el museo, pero no es una ciudad a la cual no le haría demasiados cambios. En el museo tal vez que haya algún otro NPC que te explique cómo funcionan los Pokémon fósil, la piedra lunar, pero son cosas que están bien, están presentes en el juego. Después sí hay algo que atañe a casi todo el juego, pero en especial al comienzo, que es la poca diversidad de ataques que aprenden los Pokémon antes de llegar a Ciudad Plateada, antes del primer gimnasio. La mayoría de los movimientos que obtienen en este tramo del juego son todos de tipo normal, lo que limita muchísimo las estrategias de combate. Hay muy pocas excepciones como Impact Trueno de Pikachu, Picotazo de Spearow, Picotazo Venenoso de Weedle y los Nidoran, pero incluso estos movimientos no son efectivos contra el tipo Tierra y Roca, que son los que enfrentamos en el primer gimnasio. En la realidad, el único ataque que puede ser útil contra Brook sacando el Pokémon inicial es Confusión, que lo aprende Butterfree al nivel 12. Esto significa que si elegiste a Charmander como inicial, por ejemplo, y no entrenaste un Caterpie hasta evolucionarlo, lo más probable es que tengas que subir mucho de nivel antes de poder ganar la primera medalla. Esa falta de opciones hace que el inicio del juego pueda volverse frustrante y dependiente del farmeo, porque todos tus ataques contra Brook, a excepción de Confusión, no van a ser muy eficaces. Afortunadamente, esto se corrigió en Pokémon Amarillo, donde Mankey aprende patada baja y los Nidoran obtienen doble patada. También en la segunda generación, cuando Tornado pasó a ser un movimiento de tipo volador en lugar de tipo normal. Y esas mejoras, por supuesto, deberían permanecer en el juego y aplicarse en nuestra versión mejorada de Pokémon Rojo y Azul para hacer que la experiencia sea más equilibrada y divertida. Con los nuevos Pokémon que agregamos en este rediseño, podríamos ampliar mucho más las opciones de combate. Growlithe, por ejemplo, aprendería Ascuas y Mordisco desde el principio, Bullpix, Ascuas y Coletazo, Bellsprout, Latido Cepa, Odish, Absorción, y Poliwag empezaría con Burbuja. Esto permitiría que el jugador tuviera mucha más variedad sin romper el balance del juego, ya que estamos incluyendo ataques de tipo lucha, volador, planta, fuego, agua, junto con los ya existentes normal, veneno y psíquico. Desde el inicio, cada jugador podría moldear su equipo de una manera más intuitiva y estratégica en lugar de depender principalmente del Pokémon inicial. Con estos cambios, la experiencia de juego sería mucho más fluida, permitiendo que cada jugador experimente diferentes estrategias sin sentirse forzado a entrenar en exceso antes de su primer gran desafío. Y hasta aquí la primera parte de cómo mejorar Pokémon Rojo y Azul para jugarlo hoy en día. Con estos cambios, el inicio del juego sería mucho más dinámico, variado y equilibrado, pero aún nos queda mucho por analizar. Así que si les gustó este video, no olviden dejar su like, comentar qué otras mejoras agregarían y suscribirse al canal para no perderse la segunda parte de esta gran aventura que estamos haciendo en Pokémon Rojo y Pokémon Azul. Nos vemos en el próximo video, entrenadores Pokémon. Hasta la próxima.